Hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la salvación en Jesús. Te decía en todos estos días que bueno, que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, pero que por sobre todas las cosas te ama, me ama, nos ama, y de una manera única y personal. Y que es un Dios que me ama y te ama más allá de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro pecado, te decía, más allá de si lo reconocemos o no lo reconocemos a Él por lo que es, Él te ama, así como estás, Él te ama. Hemos visto en el segundo día de este seminario de vida que hay una barrera, algo que corta, coarta, complica, limita eh, tener ese amor, sentir ese amor. Y es justamente el pecado. Hemos hablado del pecado, de lo que significa el pecado en su profundidad. Lo hemos hablado muy profundamente, casi 45 minutos de, de desarrollo. Y después de eso, el tercer día, hemos hablado de lo que es la salvación en Jesús. Esto que para muchos significa un decir con la boca, yo, Jesucristo es mi Señor, yo soy salvo. Bueno, lo hemos profundizado. Hemos visto eh, por qué la salvación es en Jesús. Hemos hablado sobre cómo Jesús nos salvó, pero ahora hay que dar un paso más. Hoy es el día en el que vamos a hablar, en este cuarto día de este seminario de vida, vamos a hablar de fe y conversión. Escucha, fe y conversión. Porque este amor de Dios, esta salvación en Jesús, de ese pecado, implica algo de parte mía. Fe y conversión. Ahí te hice un resumen de lo que vamos a hablar. ¿Y por qué implica tener fe y convertirme? Porque el objetivo es que vos, yo, nosotros, tengamos un encuentro vivo. Escucha esto, un encuentro vivo, un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro vivo y personal se da por medio de la fe, pero también por medio de la conversión, que es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Esto de decir, yo sigo con mi vida de pecado, sigo haciendo lo que se me ocurre, ¿eh? Y creo que de esa manera ya soy salvo, ya soy salvo, aún teniendo pecado mortal. Mucha gente dice, pero yo creo en Dios. No, vamos a ver lo que significa tener un encuentro vivo y personal, ¿eh? Por medio de la fe y la conversión. Ahora, vamos a hablar primero de la fe. Vamos a hablar de la fe. Pero antes de meternos en la fe, yo te quiero ir tirando algunas cositas que yo sé que estás pensando. Estás escuchando esto, a lo mejor no viste los otros días, te estás escuchando este breve resumen, así agarrado de los pelos, y dirás, a ver, si Jesús ya nos salvó, ¿por qué entonces no experimentamos todos los frutos de la salvación en nuestra vida, pero también en nuestro mundo? A ver, ¿por qué el mundo? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué yo no experimento esos frutos de la salvación? Él nos salvó, no hay duda. Él nos dio la nueva vida, no hay duda. Pero lo que hace falta es que nosotros aceptemos y recibamos lo que Jesús ya ha ganado para nosotros. ¿Escuchaste? O sea, acá viene lo que nosotros tenemos que poner. Dios lo puso todo, Dios lo hizo todo, pero Él no puede hacer lo que te toca hacer a vos y lo que me toca hacer a mí. Es así. Es así. Es como si, vamos a suponer,
que vas a heredar algo y tenés un primo, un hermano, un familiar que te envía un documento, una especie de testamento, donde ahí te está diciendo que te hereda todos sus bienes. Pero hay una condición, que vos tenés que ir donde él está para poder tomar posesión de esa herencia. O sea, este primo, este hermano, este pariente, ya te dio sus bienes. Son tuyos. Él quiere, en su querer, en su corazón, él quiere darte todo. De hecho, ya desde el momento que te manda el testamento, ya está decidido. Pero si vos no vas a donde él te pidió que vayas, así sea a firmar ese testamento, ese documento, él no te va a poder dar eso. En esto es lo mismo. Dios ya hizo todo en Cristo, en su Hijo. Ahora está la parte que te toca a vos, que es mínima, que es simple, que es sencilla, que la puede hacer cualquiera. Incluso personas con bajo coeficiente intelectual. Digo esto porque muchos creen que para poder ser salvos tienen que tener doctorados, maestrías. No hace falta. La salvación en Cristo es para todos, para todos. Ahora, sé que también te estás preguntando, ¿y qué debo hacer yo para vivir esa vida de Jesús? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Recordarás que esta misma pregunta se le hicieron a Pedro. ¿Te acordás en Pentecostés? Y si no lo recordás, agarrás el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del versículo 1 al 14 es la venida del Espíritu Santo. Del 14 en adelante, Pedro empieza a hablar y le explica a la gente. Cuando le está explicando a la gente lo que aconteció en ese momento en Pentecostés, le preguntan a él, le hacen esta misma pregunta: ¿qué debemos hacer para poder vivir la vida de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sencilla: crean en Jesús, conviértanse de sus pecados, crean, la fe, conviértanse de sus pecados, la conversión, y entonces podrán vivir la vida del Hijo de Dios resucitando. Fe y conversión es lo único que vos y yo necesitamos para vivir la vida de Dios traída por Jesús. Ese es el resumen. De hecho, si quisieras concluir la enseñanza de hoy, con lo que te acabo de decir, es el resumen perfecto de lo que vamos a estar hablando y profundizando. Te dije que te iba a hablar de la fe. Primero te voy a hablar de la fe y después te voy a hablar de la conversión. Primero la fe. La fe es ese medio necesario para poder conectar la salvación con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la salvación habita en Cristo. O sea, Cristo es nuestra salvación. Repito, la fe es el medio necesario. La fe es el medio necesario para conectar con la salvación, pues por ella habita Cristo en nuestro corazón. ¿Esto lo querés corroborar con la Sagrada Escritura? Efesios 3:17. O sea, sabemos que solo Jesús salva, sí, pero el medio por el cual esa salvación llega hasta vos y llega hasta mí es la fe. Por eso la fe es tan importante. O sea, yo no puedo ser salvo si no creo. Si no tengo fe, no puedo ser salvo. Sé que dirás, Franco, pero hay pueblos a los que no se les predicó el Evangelio, que no conocieron de Cristo. Bueno, esos pueblos tienen una realidad distinta, porque justamente nadie les predicó y por lo tanto por eso no tienen esa fe. Pero a vos se te anunció el Evangelio. En este momento lo estás escuchando, estás conociendo
lo básico para poder ser salvo. Fe y conversión. Dice Efesios 2:8, habéis sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. Mediante esa fe, nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Esa gracia que nos primerea siempre, siempre. Hechos 13:38 dice, la total justificación, o sea, la total justificación la obtienes por Cristo, o sea, la obtiene por Cristo todo aquel que cree. Hechos 13:38. Te decía recién, la fe es un don de Dios, sí, pero al mismo tiempo nuestra respuesta, mi propia respuesta a la iniciativa de Dios que le dice, sí, Señor, creo en vos. Sí, Señor, acepto 100% al que tú enviaste, a Jesucristo. Lo acepto a Él. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él vino para salvarlo. Sí, Señor, creo. Creo y acepto que eso es verdad. Bueno, eso es el mecanismo propio de la fe. Es confianza, dependencia y a la vez obediencia. Fíjate, 3 cosas te dije. Es confiar en aquello que no veo, es depender de aquello que no veo y es obedecer. Pero todo esto que te estoy diciendo, que es la fe, en realidad es una persona. Estamos hablando de Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el que vino enviado por Dios Padre, que fue muerto, pero que a la vez fue resucitado por Dios, y que sabemos que es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Por eso, confianza, dependencia y obediencia. Obediencia. Jesús mandó esto, debo de obedecerlo, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque me cueste. Por eso, la fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a lo que Jesús, el Cristo, prometió. Jesús prometió esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. La fe es confiar ciegamente. Escuchá lo que te digo. La fe es confiar ciegamente que lo que Dios prometió en su Hijo lo va a cumplir. Por eso yo te decía recién que la fe no es creer en algo, sino que la fe es creer en alguien. Porque la fe es Jesucristo. Mi fe está puesta en alguien, en una persona. Y esa persona es el unigénito, el primogénito de Dios, el unigénito enviado para redimirnos. Jesús, el Cristo. Y ahí es donde vos y yo tenemos que hacer ese acto de fe, ese salto al vacío, en donde nos entregamos a esa persona, a Jesucristo el Señor, sin límites y sin condiciones. Digo esto de ni límites ni condiciones porque muchos de nosotros hacemos eso, ¿no? Sí, yo ya creo, ya me convertí, pero Dios hasta acá, ¿eh? ¿Cómo es esto de que me vas a venir a poner condiciones, de que tengo que empezar a dejar de hacer esto, que estoy obligado a tener que ir a la misa, que me tengo que confesar con un sacerdote pecador igual que yo? ¿Qué es esto de que no puedo vivir con mi esposa, que no soy esposo ni esposa, sino que estamos juntados en unión libre? ¿Por qué no lo puedo hacer? Eso es poner límites y condiciones. Y eso no es la fe. La fe es entregarse a esa persona, a Jesús, y decir, por amor, yo tengo la certeza de que todo lo que dijiste es verdad y no tengo que poner ni límites ni condiciones. Lo que sí tengo que poner es toda mi confianza, toda mi dependencia de vos, Señor Jesús, y toda mi obediencia a lo que vos mandaste
por medio de la iglesia. Y voy a ir un poco más. A ver, tampoco la fe, yo te decía recién que la fe no es una cosa, sino que es una persona, es alguien, no es algo, es alguien. A su vez te voy a decir que la fe tampoco es un asentimiento intelectual. ¿Qué quiere decir? A ver, esto no lo entiendo, entonces de una manera intelectual mi intelecto la acepta. No. La fe es una confianza y una dependencia a Dios y a su plan de salvación. Es decir, yo confío en ti, Señor. Sé que tú eres una persona, eres Dios, eres mi Señor, mi Mesías, mi Salvador, y por lo tanto, toda mi confianza y toda mi dependencia y toda mi obediencia la tenés vos. Es tuya, Señor. Confío en ti, dependo de ti y te obedezco a ti. Repito, la fe tampoco es un sentimiento que si siento, creo. Digo esto porque muchos católicos tibios han emigrado, por decirlo así, a sectas, a otras denominaciones religiosas. Porque acá no sentía nada, pero ya sí siento este sentimiento, porque allá cantan y yo vivo esta fe sentimentalista. No. La fe no se mide por la emoción y tampoco es autosugestión. La fe es una decisión total del hombre que envuelve todo su ser y compromete toda su persona. Y voy a decir una cita que nuestros hermanos separados, evangélicos, la conocen y la usan mucho. Pero se usa mal. Dice esta cita de Romanos 10, versos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Perdón, ¿qué quiere decir San Pablo en esta carta a los romanos? Cuando Pablo habla de corazón y boca, se está refiriendo a lo más íntimo como a lo más externo del hombre. Es decir, la fe tiene que ser tan profunda como a la vez manifiesta. Por eso la fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Y la fe es la que lo da vuelta a todo, lo trastoca todo, lo cambia todo, cambia nuestra forma de vivir. Porque de lo contrario no es fe, sino que es sentimiento, o es ideología, o es creencia. Mirá lo que te estoy diciendo. Si la fe en Cristo, si tu conversión, y acá viene cuando vamos a hablar de la conversión, me estoy adelantando un poquito, pero si tu fe no cambió la forma de ser y de vivir del hombre viejo, del hombre que vivía en el mundo, apegado a placeres, a deseos desordenados, si tu fe no cambió eso, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque la fe no es sentimiento, tampoco es idea, ideología, ni tampoco es una creencia así abstracta. No, la fe es una persona, es Jesucristo, con quien yo debo tener un encuentro vivo con esa persona, en el que ese encuentro vivo, personal, me lleva a mí a trastocarlo todo, a empezar a ser espejo de Cristo, para que se cumpla lo que dice San Pablo. San Pablo, ¿qué dice? Qué raro, ¿no? Lo voy a poner en un castellano que se entienda. Qué raro, ¿no? Ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. O sea, San Pablo dice, acá ha pasado algo en mi vida, porque ya no siento que sea yo. O sea, siento que Jesús se ha metido tanto en mi vida, he puesto tanto mi confianza en Él, le he obedecido tanto a Él, he creído tanto en Él, lo he amado en
de manera tan profunda que Él es Él. O sea, es Él el que vive en mí y el que obra en mí conforme a su plan, a su voluntad. O sea, yo morí a mí mismo, va a decir San Pablo. O sea, este morir a uno mismo, morir a ese hombre viejo para que renazca este hombre nuevo. El trasplante de corazón que dice el libro de Ezequiel, ¿no? Yo pondré en ti un corazón nuevo. Arrancaré ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Aquella persona que vive en el mundo sin valores cristianos y demás, sin fe, y bueno, vive con un corazón, sí, que late, pero de piedra. De piedra, a los ojos de Dios, ¿no? Ahora, Cristo quiere venir a ser morada en ti y quiere que por medio de esa fe que no es ni un sentimiento, ni una emoción, ni tampoco una autosugestión, en donde tampoco es una ideología, en donde tampoco es una creencia así abstracta, en donde tampoco es un sentimiento como te decía recién. Jesús viene a transformarlo todo. Y ese corazón de piedra que vivía según el mundo se transforma en un corazón vivo, de carne, que siente, que se compadece a la manera de Jesús. No a la manera del mundo, no a la manera de la carne, no a la manera del demonio, sino a la manera de Dios. De Dios. Por eso está bueno asegurar que la fe en Cristo, por eso yo te decía que la fe no es algo, no es una cosa, sino que es alguien. La fe en Cristo, ahí ya lo decimos, la fe es en Cristo, en un Cristo muerto, pero a la vez resucitado. O sea, un Señor vivo, un Jesús vivo. Muerto, sí, pero resucitado. Esa fe en ese Cristo muerto y resucitado nos llevará a morir con Él para resucitar con Él. O sea, yo debo de morir a mí mismo, a este yo viejo, mañoso, con tendencias y apegos del mundo que no me sirven. Deberé de morir a ese hombre viejo para poder resucitar con él a este hombre nuevo. Y ahí es donde uno puede decir, la fe entonces o se manifiesta en todos estos cambios que te estoy diciendo, o de lo contrario, no es fe. Porque la fe que no se manifiesta sería como un fuego que no calienta ni quema. ¿Existe fuego que no caliente y no queme? No. Bueno, cuando la fe no se manifiesta, sería, como para que lo puedas entender, como un fuego que no calienta ni quema. Así de sencillo. Así de sencillo. Te decía en el día de ayer que Jesús ya realizó de una vez y para siempre nuestra salvación. No hay duda. Ahora, por la fe, nosotros, yo, vos, nosotros, aceptamos, recibimos y hacemos nuestra esa salvación que ya ganamos por su muerte gloriosa y por su resurrección. O sea, su muerte y su gloriosa resurrección. Nosotros aceptamos por medio de la fe, recibimos y hacemos nuestra esa salvación. Jesús hace 2000 años ya nos ganó y ya nos dio la salvación. Pero hay algo que se cuenta siempre en el mundo de la renovación carismática católica, se da siempre un ejemplo, que es el ejemplo del cheque. No sé si ustedes alguna vez han cobrado algo con cheque. El cheque es un papel en el que la persona que va a pagar promete, hace una promesa, en donde pone una fecha, es decir,
dentro de 20 días yo voy a pagar esta suma de dinero a tal persona, el portador, y firma. Entonces yo garantizo con esta firma que es legítimo y que yo en 20 días el portador, que es Pepito, va a ir al banco y va a cobrar este cheque. Jesús nos dio la salvación en un cheque. Para que se entienda esta analogía, préstame atención. Ese cheque nosotros lo tenemos, pero tenemos que ir a cobrarlo a ese banco de la misericordia del Padre Celestial. Está firmado por el mismo Jesucristo y su firma es súper sencilla, una cruz. Y Papá Dios, o sea, nuestro Padre, el Padre nuestro, conoce de manera perfecta la firma de su Hijo. Nadie la puede falsificar. ¿Y por qué nadie la puede falsificar? Porque ese cheque no está escrito con tinta, sino que ese cheque está escrito con la sangre propia de Jesucristo el Señor. O sea, en ese cheque está todos los méritos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y la fecha en la que Dios te invita a hacer efectivo ese cheque es hoy. Hoy, ahora. Hoy es el día de la salvación para vos y para mí. Dios hoy te está llamando. Esta es tu oportunidad. Y dirás, pero a ver, Franco, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿Qué cantidad de plata me quiere dar el Señor? ¿Qué me ofrece? Mira, el Señor te ofrece algo que vale más que cualquier dinero en el mundo, que es una vida nueva. Una vida nueva. La vida de hijo de Dios. Y esos cheques que normalmente están al portador, en este caso, tiene tu propio nombre y apellido. O sea, no hay otra persona que pueda cobrar este cheque que hoy te quiere dar a vos. Tiene fecha de hoy. Y este cheque no podemos hacer como en la vida real, que decir, no, bueno, listo, lo voy a endosar y lo voy a depositar, o lo voy a endosar y se lo voy a dar a otra persona. No, no, no. Esto se cobra personalmente o se pierde. Personalmente o se pierde. Por eso, hoy Dios te da un cheque que es tu salvación, firmado con la sangre de Jesucristo el Señor, y en ese cheque lo que vas a cobrar es vida nueva. Está en si vos querés aceptarla o no. Así de sencillo. Y hago estos espacios de silencio como para que vos puedas pensar. Pensar y reflexionar y también preguntarte lo que yo te estoy preguntando y empezar a tomar decisiones. ¿En verdad quiero una vida nueva? Te voy a repetir lo que decía San Pablo. El justo vivirá por la fe. Por eso la importancia de esta fe viva, real, obediente, con confianza, que obra conforme a la fe, conforme a esa persona que es la fe, que es Jesucristo. Voy a dar un paso más adelante. Vamos a caminar un poco más. Quiero que prestes atención en esto. Vamos a tratar de manifestar nuestra fe en Dios y también nuestra fe en su obra salvífica,
a través de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Y en esta profesión de fe, que nuestra profesión de fe por excelencia es el credo, el creo en Dios, etc. Yo te voy a dar algunos signos externos que hacen más personal la expresión de fe. Entonces vos te podés poner de pie, o podés extender la mano derecha, o podés tomar una vela en la mano, o podés decir en voz alta, no sé, algo que sea manifestación. Y en cada una de estas preguntas que yo voy a hacerte, vos tenés que decir, sí, yo creo. Entonces, ahora mientras estás mirando este video, si querés buscar una vela y prenderla, y en función de esa vela, seguir adelante con la respuesta, pones pausa al video, vas, buscas la vela, la prendés y le pones play otra vez. Y si no, te pones de pie, o extendés la mano, o levantás la mano, lo que creas que para vos es un signo externo que hace más personal esta expresión de la fe. Te pregunto, ¿crees que Dios te creó por amor y te ama como padre? Yo respondo, sí, yo creo. ¿Crees que Él está presente en el mundo y lo transforma? Sí, yo creo. ¿Crees que Él ama a todos los hombres, especialmente a los pobres y a los pecadores? Escucha esto, Él ama a todos los hombres, especialmente a los pobres y a los pecadores. Sí, yo creo. ¿Crees que Él tiene un plan de felicidad, de paz y de justicia para todos los hombres? Digo esto porque hay personas que dicen, Dios tiene plan para todos menos para mí. Yo no sé cuál es mi misión en el mundo, no sé para qué me trajo Dios. Digo, esto lo escucho muy seguido. Sin embargo, yo creo, sí, yo creo que Dios tiene un plan de felicidad, de paz y de justicia para todos los hombres, incluido vos. Ahora, ¿crees que el bien siempre triunfará sobre el mal? Sí, yo creo. Sí, yo creo. ¿Crees en que todos los hombres somos hijos del mismo Padre? Sí, yo creo. ¿Crees que tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino para salvarlo? Sí, yo creo. ¿Crees en Jesús, Hijo único de Dios, que es el único mediador entre Dios y los hombres capaz de salvar al mundo? Sigo haciéndote las preguntas, Decís sí, yo creo, o de lo contrario, no. ¿Crees que en su muerte en la cruz murió también el pecador? ¿Crees que resucitó y está vivo para siempre? ¿Crees que tiene poder en el cielo y en la tierra? ¿Crees que Jesús es la única respuesta y solución efectiva para los problemas del mundo? ¿Crees que hoy y aquí Jesús puede dar sentido a tu vida? Esta pregunta la voy a hacer otra vez. Vos, ¿crees en verdad que hoy, ahora, acá, donde estés, en tu casa, en el trabajo, escuchando este video, no importa dónde, vos crees que Jesús ahora puede darle sentido a tu vida? ¿Crees en el Espíritu Santo, que es fuente de nueva vida? ¿Crees que el Espíritu Santo todo lo transforma y lo santifica? ¿Crees que el Espíritu Santo dirige a los creyentes y se hace presente en el amor? ¿Crees en la unidad y la santidad del cuerpo de Cristo? ¿Crees, voy a dar un paso más, crees en que la madre de Jesús es también nuestra madre? ¿Crees que todo concurre para bien de los que aman a Dios? ¿Crees que todo lo que haces a un hermano necesitado lo haces al mismo Jesús? ¿Crees que un día participarás plenamente de la resurrección de Jesús?
¿Crees que Jesús regresará triunfante a la tierra? Todo esto que te estoy preguntando, que te estoy diciendo, ya van 35 minutos de video, forma parte de nuestra profesión de fe. Y todo esto es bíblico. Cada una de estas preguntas tienen una respuesta bíblica. Bueno, esto es la fe, el creer. Por eso te preguntaba, ¿crees esto, crees aquello, crees esto otro, crees? Esto es la fe, creer, confiar, creerle a Jesús. No solo creer en Jesús, porque el demonio también cree que Jesús es el Hijo único de Dios. De hecho, en la palabra de Dios se lo dice muchísimas veces, ¿no? Lo reconoce como lo que es. O sea, ¿qué quieres de mí? Hijo de Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, lo reconoce. Pero la fe no es un creer en, sino es creer en Él y creerle a Él. Es dar un paso más. O sea, todo esto que vos dijiste, Jesús, todo esto que vos prometiste, todo esto que vos anunciaste en esta buena noticia que es el Evangelio, yo lo creo, lo acepto, aunque no lo entienda, aunque escape a mi capacidad. Yo creo, pero no porque creo intelectualmente o de una manera ideológica o sentimental. No, yo te creo a vos, porque mi fe está puesta en vos, que sos una persona que está viva, que fue este Cristo muerto, pero es este Cristo resucitado, glorioso, victorioso. Y ahí, una vez que uno hizo este acto de fe, surge ¿qué cosa? La conversión. La conversión. Y la conversión es la forma más concreta en cómo se manifiesta la fe. O sea, ¿cómo saber si alguien tiene fe? Por sus obras. De lo contrario, la fe, va a decir Santiago, es una fe muerta. Y estas obras no son obras para que el que tiene fe se gloríe. No, no, no. Estas son obras que Dios mismo hace en esta persona con fe. Para que lo puedas entender, una persona que pone su fe en Dios es como un piano, un gran instrumento complejo, afinado, hermoso, de cola, brilloso, de una marca hiper reconocida, que puede sonar hermoso, pero que si nadie lo ejecuta, lo toca, está ahí juntando polvo. El piano sos vos, el piano soy yo. Y la obra, esta obra de arte majestuosa que llenará los oídos de aquellos que escuchan, quien la ejecuta es Dios. Por eso, Dios ejecuta en mí, que soy su instrumento, ese piano, como ejemplo, Él ejecuta su obra en el prójimo. Entonces, cada vez que vos hagas una obra por medio de esa fe en Dios, esa obra está hecha por Dios en vos para el prójimo, para el bien de la iglesia, para el bien común, para edificación de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso es tan importante convertir el corazón. Y hay algo que quiero dejar claro. La conversión no es solo dejar el pecado para vivir honestamente. ¿Es importante dejar el pecado? Sí. Pero no es solo dejar el pecado para vivir honestamente. Ni tampoco es una vida de fidelidad a los preceptos y los mandatos del Señor. Pero Franco, ¿qué estás diciendo? A ver, me estás diciendo que no es solo dejar el pecado, tampoco es solo una vida de fidelidad a los preceptos y mandatos del Señor. ¿Y qué es entonces la conversión? Es mucho más que eso.
Se trata de que nosotros podamos convertirnos de siervos de Dios en amigos suyos, de pasar de justos a hijos, de no hacer el mal a nadie, de tratar de dejar a Dios hacer lo que Él quiere en nuestra vida. Lo que te acabo de explicar con el piano. Lo que te acabo de explicar con el piano. Hay mucha gente que cuando Dios quiere poner los dedos sobre las teclas del piano, le cierra la tapa. Hay otros que ni siquiera le abren la puerta del lugar en donde está el piano. Entonces, la conversión es dejar a Dios que obre en mí. Entonces Dios va a hacer obras maravillosas en el prójimo. Entonces uno va al prójimo, ejemplo. Mañana voy a este lugar donde hay una persona que no tiene para comer y le llevo una riquísima comida y bebida que fabriqué con mis propias manos. Y me saco fotos y las publico. ¿Eso es obra de Dios? No. No. Dios obra en mí para bien del prójimo y en donde esa obra es una obra que uno hace sin esperar nada a cambio. La hacemos en Dios y Dios la hace en nosotros por amor al prójimo. Yo por amor a Dios y por amor al prójimo. Y Dios por amor a mí y al prójimo en mí. Es eso la conversión. Es dejar a Dios hacer lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Dios qué quiere? Que seas santo. Ese es el proyecto de Dios, que seas santo. ¿Cómo lo alcanzarás? Dejándolo a Él hacer en vos lo que Él quiere. Él tiene un proyecto. Muchas veces no descubrimos cuál es el proyecto. ¿Por qué? Porque no dejamos a Dios que obre en nosotros. Es como si hay una super empresa que tiene un proyecto muy importante en un lugar y claro, tiene que ir a ese lugar para empezar a cavar los cimientos, para empezar a construir, para empezar a edificar y nosotros agarramos y le vallamos todo el lugar y no le permitimos entrar. Por más intención que tenga esa empresa de crear todo eso que ya prometió, no lo va a poder hacer, no porque no quiera, sino porque no se le permite. Y muchas veces nos pasa eso. Tenemos una fe que no obra conforme a la fe. O sea, yo creo en vos, te digo con la lengua, Señor, que te amo, pero no te doy nada de mí, ni te permito que hagas nada en mí, porque mi vida es mía, es mi propiedad. Y sin embargo la palabra de Dios dice, ustedes no se pertenecen. Primera carta de los Corintios 6. Ustedes fueron comprados. ¿Y a qué precio? Al precio de la sangre de Jesús. Entonces, si yo soy propiedad de Dios, tengo que dar toda mi vida para que Dios haga de mi vida lo que Él quiera. Y lo que Él quiera va a ser siempre lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Otra cosa que te quiero decir. No basta tampoco con entregar lo negativo y lo pecaminoso de nuestra vida. Es también importante y necesario, subraya esa palabra, es necesario que podamos entregar todo aquello en lo que hemos puesto, ponele como quieras, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Porque la salvación solo viene de Dios. Si yo puse mi esperanza en tener, si yo puse mi esperanza en aprender, si yo puse mi esperanza en ser el profesional más importante y no la puse en Dios,
estoy perdido. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay tantos ejemplos, tantas parábolas. Yo recuerdo a Simón Pedro cuando estaban en el mar de Galilea, creo que era el Tiberíades. Jesús lo manda a ir a él, no sé si recordás, estaba el agua movida, él baja de la barca, empieza a caminar, camina sobre el agua y de golpe se hunde. ¿Qué hizo Pedro? Pidió ayuda a Jesús. Pero dirás vos, pero pará, si Pedro era un pescador experimentado, una persona de la noche en la barca, en el mar, sabía nadar, ¿qué necesidad tenía de pedirle ayuda a Jesús? Él prefirió ser salvado por la mano de Jesús. Y se abandonó plenamente. A ver, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, Señor. Mi salvación eres tú, punto. Otro dato. Sabemos que el pecado es aquello que nos ha hecho romper, cortar, terminar nuestra relación con Dios. Bueno, dirás, pero Franco, está bien, eso era antes, porque ahora me dijiste que por Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si el pecado es aquello que nos hace romper nuestra relación con Dios? Tenemos que romper completamente con el pecado y con todo aquello que nos acerca a Él. Eso también es conversión. Yo te decía antes, abandonar el pecado eso no es convertirse, no es solo eso. Convertirse es más, es mucho más. Es mucho más. Y te decía recién que convertirse es dejar a Dios hacer lo que Él quiere en nuestra vida. O sea, Señor, mi proyecto es tu proyecto, pero no que mi proyecto es lo que yo pienso, lo que yo quiero. No. Tu proyecto, lo que tú pensaste, lo que tú quisiste, lo que tú quieres ahora hacer de mí, ese es mi proyecto. Eso es conversión, hermanos. Eso es conversión. Eso es decir, Señor, mira, toda mi vida la pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Sin peros, sin excusas, sin límites, sin palos en la rueda. No, Señor, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Eso es conversión. Eso es conversión. Yo ahora te voy a leer. Vamos a dar un paso más. Ya vamos en 48 minutos. Hoy se ha hecho largo. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer un poco más ágil, porque tenía preparado algo más completo, pero se va a ir mucho tiempo y sé que no lo van a terminar mirando. Yo recién te decía que la esperanza tiene que estar puesta solo en Dios y que para tener la esperanza puesta solo en Dios, para depender exclusivamente de Dios, hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero es renunciar a todas aquellas cosas que nos atan al mundo, a la carne o al mismísimo demonio y que quizás no nos damos cuenta, y es lo que impide poner todo de nosotros en Dios. Por eso yo te voy a preguntar y vos vas a ir haciendo de la misma manera que antes, vas a ir diciendo sí, renuncio. ¿Renunciás a Satanás? ¿Renunciás a todas sus obras y seducciones?
Renunciás a algo que está tan de moda hoy, ¿no? El ocultismo, el esoterismo, la nueva era y todo tipo de superstición. Renunciás al conocimiento del futuro al margen de Dios, tarotismo, cartas astrales. ¿Renunciás? ¿Renunciás a la magia, al curanderismo y a la hechicería? Te decía recién, ¿renunciás a la lectura de las cartas, a la lectura de la borra de café y de la mano? ¿Eh? ¿Renunciás al espiritismo, a la astrología y a los horóscopos tan de moda hoy? ¿Renunciás a adquirir poder y control sobre ti u otros al margen de Dios? Esto que está también de moda, los mediums, del Reiki, de tantas otras prácticas hinduistas, panteístas. ¿Renunciás al control mental y a la dianética? ¿Renunciás al uso de amuletos, de fetiches y de talismanes? ¿Renunciás completamente y para siempre a todo esto? ¿Renunciás también en nombre de tus antepasados? ¿Renunciás a todo egoísmo, lujuria y maldad? ¿Renunciás a toda autosuficiencia, codicia y ambición? ¿Renunciás a todo orgullo y vanidad? Aplausos, ser reconocido, ser popular, y ser el primero entre los demás. ¿Renunciás a odios y resentimientos? Bueno, si todo esto fue sí renuncio, ahora vamos a dar otro paso más, que es el paso en donde vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón. Lo vamos a invitar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para proclamarlo a Él como Salvador personal de mi vida. El libro del Apocalipsis en el capítulo 3, verso 20 es un texto que a mí me encanta mucho y muy conocido por todos. Dice así, mira que estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está a la puerta de tu corazón y del mío y llama. Y Él dice, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa, mi vida, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Jesús quiere este encuentro personal, este encuentro vivo, este encuentro real con vos. Es un Dios que está vivo, que está presente, que quiere escucharte, pero que también quiere hablarte, que quiere que lo ames, pero que también antes de que vos lo ames, Él ya quiere amarte, te está amando, te lo quiere decir personalmente. Él está a la puerta de tu corazón. Y Él te invita a participar con Él de su vida nueva. Esta vida nueva de la que hablábamos antes en ese cheque, ¿no? Pero vos tenés que hacer un solo ejercicio, abrirle la puerta del corazón. Él te llama. Y como Él es Señor, y por esto quiero que entiendas por qué el Señor es Señor. Porque la diferencia de vos y de mí, Él no patea la puerta de la casa de nadie, no patea la puerta del corazón de nadie. No, nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Él por eso es Señor, Él golpea. Si le abrís, Él entra. De lo contrario, no. Nosotros, en cambio, entramos al corazón de la gente, muchas veces queremos entrar así, ¿no? A las patadas, a los golpes. No. Por eso Él te dice, escucha mi voz. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Invítalo a pasar, no vas a perder nada. No vas a perder nada. O sea, hoy, en este momento, le tenés que abrir el corazón. Por eso, ahora sí te voy a pedir que cierres 2 segunditos tus ojos y con esos ojos cerrados te animes a decir conmigo lo siguiente. Jesús, en este momento me pongo en tu presencia. Me pongo en la presencia de la Santísima Trinidad de Dios. En este momento estamos reunidos 2 o más personas
en tu nombre y por lo tanto sabemos que tú estás en medio nuestro. Y ahora que estás aquí, Señor, ahora que estás aquí, yo voy a poner mi mano derecha sobre mi corazón. Y te voy a decir a vos, Señor, te voy a pedir a vos que vengas a mi vida de un modo especial. Porque quiero que vengas a mi vida a vivir, a habitar en mi corazón. ¿Por qué quiero que vengas a mi vida, Señor? Porque quiero tener un encuentro vivo, un encuentro personal con vos. Quiero tener intimidad con vos, intimidad de amor. Tú eres mi único amor. Quiero que seas, desde este momento en adelante, mi único amor. Hoy quiero empezar a experimentar esa salvación que ya me ganaste, pero que yo todavía no había aceptado. Y por eso quiero sentir tu presencia, Señor, en mi vida. Y por eso te voy a decir, Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. También creo que viniste a este mundo no para condenarme por mis pecados, sino para salvarme. Ahora, Señor, reconozco y no puedo negar que soy un grandísimo pecador. Pero al mismo tiempo, Señor, que digo que soy un grandísimo pecador, proclamo que tu misericordia y tu perdón son infinitamente más grandes que todos mis pecados. Creo, Señor, en tu misericordia. Y por eso hoy proclamo con mi boca lo que creo firmemente en mi corazón. ¿Y qué es, Señor, lo que creo firmemente en mi corazón? Que tú eres el único Salvador de este mundo. Y por eso digo que tú eres mi Salvador personal. Jesucristo, repito, tú eres mi Salvador personal. Creo en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Y te pido que me des ahora la nueva vida, esa vida nueva en abundancia que tú ganaste para mí con tu muerte en la cruz y también con tu gloriosa resurrección. Señor, todo esto que te estoy pidiendo es porque sencillamente quiero tener un encuentro personal contigo y también con tu salvación. Sé, Señor, y confío en que tú nunca defraudas al que cree y confía en ti. Por eso aquí, en esta mañana, tarde o noche, dependiendo de cuándo esté haciendo esta oración, sé que has escuchado mi oración y que desde hoy vienes a mi vida para vivir de una manera viva y personal conmigo. Bendito, alabado, glorificado y adorado seas por siempre, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi hogar, en mis amistades, en todo lo que sé y en todo lo que tengo. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, hermano, así concluimos. Tenía muchísimo más para compartir, pero llegamos a la hora de este seminario de vida y bueno, es demasiado, sinceramente es demasiado, nunca quiero irme más de los 40 minutos, pero bueno, el tema de hoy era un poquito más largo, era poder hablar de la fe, de la conversión, pero también poder hacer a Jesús mi Señor, mi Mesías, mi Salvador, mi Redentor. Reconocerlo a Él como lo que es, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de mi vida. Él tiene que ser desde hoy el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Hermano, espero que te haya sido de utilidad.
Nos vemos mañana, digo sí mañana, en este seminario de vida, para vivir el 5.º día, en donde vamos a estar hablando ya concretamente de lo que te decía recién. Jesús Señor, Jesús mi Señor. Vamos a proclamar en todo este encuentro de este día 5 a Jesús como Señor del universo y a Jesús como Señor de cada área de la vida. Escucha eso, escucha eso. Vamos a proclamar a Jesús como Señor de cada área de nuestra vida. Te espero para seguir viviendo este seminario de vida. Que Dios te bendiga abundantemente. Chau.